Hola, bienvenidos a otro Mates con Historia. Quiero agradecerles por la gran difusión que estamos teniendo modestamente. Un canal de YouTube reciente que se propone hablar de historia argentina y en algunos casos sudamericana o hispanoamericana. No pensaba yo que íbamos a tener semejante éxito en la difusión. Les agradezco aparte también los comentarios que dejan en los videos que vamos subiendo. Son muy interesantes, lo cual habla también de un público muy activo, muy atento, con ganas de participar. Eso la verdad que es un gran estímulo para mí y para mis hijos, que me dan una mano con las cuestiones técnicas y de edición de los videos. Y también les agradezco algunas correcciones. A veces en esta improvisación, saben ustedes que esto no es, siempre lo repito para no confundir, no es una clase magistral, no es la publicación de un artículo académico. Sí, tratamos de ser lo más riguroso posible. Por supuesto que generalmente recomendamos libros, leemos parte de estudios serios, y yo trato de dar siempre fundamentos de las cosas que afirmo, pero también hay mucho de opinión y hay mucho de cuestiones opinables, ¿no? Pero a veces se deslizan errores. El otro día me apuntaba alguien que en ese video que hicimos sobre los científicos que fueron traídos a la Argentina para el desarrollo industrial después de la Segunda Guerra Mundial, yo mencionaba allí a Wernher von Braun como el padre de la aeronáutica espacial norteamericana, y por error dije Ernest von Braun, y alguien me corrigió muy gentilmente diciendo que había un error y que era Wernher von Braun, cosa que es cierto. Con lo cual, a lo que voy, les agradezco todo este acompañamiento que hacen a Mates con Historia. Lo valoro muchísimo, lo valoro muchísimo. Hoy un tema que lo vamos a ver en dos videos. Vamos a empezar con este libro muy recomendable de José María Rosa, un autor que me habrán escuchado citarlo en varias ocasiones, autor de una fenomenal historia argentina de 13 tomos, completada luego de su muerte con otros 4. José María Rosa tiene este librito editado hace 10 años, editorial Maizal, muy cortito. Fíjense qué título sugestivo, ¿no? Enigmático: Porteños ricos y trinitarios pobres. Porteños ricos y trinitarios pobres. Esto remite a algo que es opinable, por supuesto. Yo creo que buena parte del desencuentro entre esas dos Argentinas enfrentadas a lo largo de nuestros 2 siglos de vida independiente, en realidad hay que rastrearlo quizá un poco en la génesis misma de nuestra nacionalidad, que por supuesto no nació el 25 de mayo de 1810, esto creo que lo sabemos todos, hunde sus raíces un par de siglos antes, y es con la fundación de la ciudad de Buenos Aires donde empieza algo, una característica dual, llamativa. José María Rosa la describe fenomenalmente bien en este libro. Y si yo lo digo en estos términos, seguramente muchos de ustedes van a coincidir conmigo. Siempre nos costó digerir o entender esto de las dos fundaciones de Buenos Aires, ¿sí? Se nos dice que Juan de Garay funda por segunda vez Buenos Aires en 1580. Que la primera fundación había sido la de Pedro de Mendoza, allá por 1536, es decir, unos 50 años antes. ¿Se acuerdan ustedes? Eso quedó despoblado, ¿no? Un poco por los ataques de los indios, un poco por la pobreza circundante. Pero hay algo un poquito más complicado, ¿no? Para aclarar algo, Pedro de Mendoza, que desembarca en lo que sería la boca del riachuelo, o sea, el límite sur, ese riacho que llamamos todos los argentinos, conocemos con el nombre de riachuelo, que desemboca en el Río de la Plata y que hoy es el límite sur de la capital federal. Y por eso el nombre de La Boca, ¿no? El barrio de La Boca, el equipo de fútbol La Boca, o de Boca Juniors, bueno, es La Boca del riachuelo. Era un lugar apto para la protección de los barcos a vela, ¿no?
El Río de la Plata, en su inmensidad, estaba siempre azotado por fuertes vientos, y en ese lugar, Pedro de Mendoza, en 1536, establece un apostadero naval. Pedro de Mendoza no funda nada, porque la fundación de ciudades para los españoles era un tema muy importante en esa época. Requería toda una cuestión protocolar, la presencia de un escribano, toda una ceremonia, el rollo de la justicia, dividir, digamos, los solares donde iban a estar las iglesias, el cabildo, nombrar a los integrantes del cabildo, en fin, fundar una ciudad no era cualquier cosa para la España de entonces. Y Pedro de Mendoza no funda nada, establece y levanta un apostadero, o un real, como se lo llamaba entonces, y eso queda despoblado, no se tiene más noticia de ese lugar, hasta que en 1580 viene Juan de Garay, y Juan de Garay sí funda una ciudad a la que pone por nombre Ciudad de la Santísima Trinidad, ¿no? De ahí, porteños del puerto, ricos, y trinitarios, los primeros vecinos pobres. Vamos a tratar de entender, nos vamos poniendo en tema. Entonces, Juan de Garay funda la ciudad de la Santísima Trinidad y menciona al puerto de Santa María de los Buenos Aires. Ciudad de la Santísima Trinidad y puerto de Santa María de los Buenos Aires. Más o menos lo del asentamiento de Mendoza había estado en lo que hoy sería el Parque Lezama, digamos, al sur del centro de la ciudad de Buenos Aires, y Juan de Garay ya en cambio establece el lugar de la Plaza Mayor, donde hoy está la Plaza de Mayo, en fin, delimita las áreas de las chacras donde habrían de tener sus sembradíos los primeros pobladores. Ahora, lo que nos interesa destacar en este video es un proceso poblacional que va a dar origen a una sociedad desdoblada, con dos intereses contrapuestos. Dos aparte miradas ante la vida distintos. ¿Por qué? Porque Juan de Garay procede. ¿De dónde viene Juan de Garay? Juan de Garay viene de Asunción del Paraguay. Es decir, para fundar una ciudad, lo que se hacía era pregonar la fundación de una ciudad en otras ciudades, generalmente dos. ¿Dónde va a pregonar Juan de Garay la fundación para que se alistaran voluntarios para ir y fundar otra ciudad? Lo hace en Asunción del Paraguay y en Santa Fe. En ese momento, Santa Fe la Vieja, luego se va a trasladar. Santa Fe había sido fundada en 1573 por Juan de Garay. Y viene con 60 criollos. Juan de Garay era español, pero él viene acompañado de 60 criollos, que son los verdaderos fundadores del patriciado porteño. Es decir, los fundadores de la ciudad de Buenos Aires en 1580, que acompañan a Garay, y que son declarados vecinos. No cualquiera era declarado vecino en una ciudad fundada por los españoles. Para ser vecino era necesario estar casado, tener solar conocido, es decir, elementos que dieran la idea de un compromiso con el lugar en donde esa persona se establecía. Por tanto, no todo habitante era un vecino. Los vecinos eran los que, precisamente por serlo, podían integrar el cabildo, que era el órgano de gobierno no solo del núcleo poblacional de la ciudad, estrictamente hablando, sino de toda el área circundante, Por tanto, los trinitarios, los vecinos que en 1580 se establecen en ese lugar estratégico en la boca del Río de la Plata, donde desemboca el río Paraná y el río Uruguay, son procedentes de Asunción del Paraguay, son en su mayoría mestizos, criollos, nacidos en América, mezcla de sangre española con sangre guaraní, y ellos tienen una mirada ante la vida muy recia, pero ese puerto que estaba cerca del núcleo poblacional empieza a ser frecuentado. Estamos en una época en la que España, justamente en 1580,
el mismo soberano que reina en España es al mismo tiempo rey de Portugal. Es decir, va a haber una unificación de las casas reales española y portuguesa que va a durar 60 años, hasta 1640, es decir, donde se consagra el núcleo poblacional originario de la ciudad de Buenos Aires. Y fíjense lo que dice José María Rosa, que indagó muy bien en este libro, que recomiendo, en esta dicotomía en la que el núcleo poblacional criollo, los trinitarios, van a ir siendo desplazados a lo largo de 30, 40 años del gobierno de la ciudad, de los puestos del cabildo, por unos habitantes que habían llegado a hacer ganancia rápida con un negocio al margen de la ley que era el contrabando. La introducción, sobre todo, de negros esclavos traídos de África, va a estar al margen de la ley, pero esa ley, en esa vastedad inhabitada que era la Buenos Aires de entonces, era violada sistemáticamente, casi con la anuencia de todo el vecindario, porque todo el vecindario, muy modesto por cierto, estamos hablando de una Potosí que tenía 160.000 habitantes, una Lima que tenía 20.000 habitantes y una Buenos Aires que tenía en 1600 apenas 1.000 habitantes, ¿sí? Dice José María Rosa, los trinitarios por ser pobladores pasaban a ser vecinos, propietarios de tierra y por tanto hidalgos de solar conocido, y por proclama de la jornada propietarios legítimos de los potros que vagaban por la pampa. Los primeros potros, los caballos que se habían hecho cimarrones salvajes, que habían quedado de la primer incursión hecha por Pedro de Mendoza 60 años antes, ¿no? Curiosamente, Garay separa en su nombre a la ciudad del puerto, ciudad de la Trinidad y puerto de Santa María del Buen Aire. No concibe a la Trinidad como un puerto, ni siquiera la cita como en el puerto. Tal vez sospechase la importancia que ese puerto iba a tener al ser una entrada hacia el interior del continente sin el obstáculo de los grandes ríos. Tal vez también Garay quiso que los vecinos de la Trinidad tuviesen el control del cabildo y a través de él el gobierno de la gente poco confiable que medraría en el puerto y que no serían legalmente vecinos sino estantes que estaban. Claro, se da un proceso lógico. A través del contrabando tolerado, admitido, los estantes, los que estaban, los habitantes, en su gran mayoría de origen portugués, tenemos algunos nombres, Diego de Veiga, el más conocido en ese momento, Bernardo de Sánchez, que se autoproclamaba como el gran pecador, hacía mucho alarde de una gran religiosidad, tenía viajes misteriosos en los que llegaba hasta el Alto Perú, un personaje de toda ley, digamos, ¿no? ¿Y cómo se da el enriquecimiento? Hacia 1590, 10 años después, aquel recio campamento de la Santísima Trinidad que Garay había fundado con 60 vecinos 10 años atrás, era ya el puerto de Buenos Aires, poblado por 500 o 600 habitantes. No había crecido por la prosperidad de sus chacras labradas por los vecinos aparentemente feudatarios, que solo mandaban en el trabajo de sus mujeres y de sus hijos, pues no tenían indios encomendados. Era de una gran pobreza esta zona de la América hispana, en comparación con México y con Perú, ¿no? Había sido posible someter a encomiendas a los indios pampas. Había sido imposible, someter a encomienda a los indios pampas. Y apenas si el cacique Bagual y los suyos aceptaron el evangelio superficialmente, previos regalos exigidos imperiosamente, pero mostrándose reacios a trabajar la tierra o a pastorear el ganado por cuenta ajena. La población había crecido por el lugar excepcional que ocupaba en la boca occidental del Plata y cerca de la desembocadura del Paraná. La mayoría de sus habitantes no eran vecinos de la ciudad de la Trinidad y no integraban el registro del cabildo, ni acudían a los alardes de la milicia. Eran domiciliados del puerto de Santa María de Buenos Aires que ejercían el comercio. Porteños, que no trinitarios. El puerto empezaba a imponerse a la ciudad. Es decir, se asiste
según José María Rosa, a un lento pero inexorable trabajo de conquista por parte de estos contrabandistas que amasaban rápidamente una fortuna en contraposición con la pobreza absoluta en la que vivían el núcleo poblacional originario de aquellos criollos que habían llegado de Asunción del Paraguay y de Santa Fe junto con Garay, a un cambio en la política. Los primeros se van quedando con los puestos en el cabildo. Va a haber un momento en el cual incluso los cargos del cabildo van a ser vendidos en subasta, ¿no? Pero José María Rosa va un poco más allá y dice que estos contrabandistas eran parte de un engranaje internacional de comercio de esclavos traídos del África. Dice, la modesta asociación porteña de introductores de esclavos y funcionarios reales corrompidos venía a ser un engranaje dentro de una poderosa entidad internacional que tenía el monopolio del tráfico negrero. Estaba manejada desde Ámsterdam, donde paraba finalmente la plata potosina, por comerciantes expulsados de España y Portugal. Era una empresa poderosa, podríamos decir hoy una multinacional, ¿sí? Con cazadores en Angola y Guinea, bases de aprovisionamiento y mercados de venta en los puertos del Brasil. No olvidemos que en esta época, dije Ámsterdam, ¿sí? En esta época, Holanda, que se había sublevado contra España y había logrado su independencia, aspiraba a ser un imperio colonial y mercantil, como también lo aspiraban a ser Francia e Inglaterra, compitiendo con España. Y habían logrado conquistar lo que sería el extremo norte del Brasil, lugares como Pernambuco y Recife. Eran propiedad o colonia holandesa en este momento histórico, ¿no? Entonces, recapitulo, era una empresa poderosa con cazadores en Angola y Guinea, bases de aprovisionamiento y mercados de venta en los puertos de Brasil, y buques de bandera, casi siempre holandesa, para el transporte de la mercadería. La mercadería eran los negros esclavos, ¿no? En los primeros tiempos había sido su gerente en Buenos Aires el hermano pecador, este que yo mencioné antes, Bernardo de Sánchez, ¿no? Después reemplazado por Pedro Méndez de Sosa y finalmente por Diego de Veiga. En Potosí corría con la entrada de negros y salida de plata el poderoso portugués Diego Sánchez de Lisboa. Estos personajes, cuyo dominio social y político del Buenos Aires de entonces llegó a ser completo, fueron conocidos con el nombre que les puso Hernandarias. Se refiere a Hernando Arias de Saavedra, Hernandarias. El próximo video lo vamos a dedicar específicamente a la figura de Hernandarias, el primer gobernador criollo nacido en América por nombramiento real, ¿no? Estos personajes, cuyo dominio social y político del Buenos Aires de entonces llegó a ser completo, fueron conocidos con el nombre que les puso Hernandarias de confederados, es decir, asociados ilícitamente para el negocio del contrabando. Es decir, aparece la primera ruptura social, política y cultural. Confederados van a ser los contrabandistas del puerto que poco a poco se van quedando con el poder político y la comandancia política de la ciudad-puerto. Y beneméritos van a ser aquellos primeros pobladores o sus descendientes, los que habían llegado del interior profundo de América para fundar el puerto, para fundar la ciudad de la Santísima Trinidad, que eran muy hidalgos, pero que van a quedar en una pobreza absoluta y van a ir siendo desplazados. José María Rosa lo explica magistralmente bien, cómo se da todo ese proceso social en el cual los contrabandistas les van comprando primero las casas modestísimas, ubicadas en el centro de lo que hoy sería la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y por eso los van desplazando a las orillas, a los lugares alejados. De ahí después se los va a llamar despectivamente, ¿no? Despectivamente, los orilleros. Hoy diríamos los villeros, hoy se dice los villeros, ¿no? Con ellos se van a las orillas, a las periferias, a los arrabales de la ciudad de Buenos Aires,
aquellos apellidos que hoy reconocemos como típicamente del interior profundo de nuestro país. Con ellos se iban a las orillas, a la periferia, los Ayalas, los Ibáñez, los López, y después esos Veigas, esos Sousa, que se van quedando con el control del comercio y de la política local, embrión de lo que luego sería la mal llamada aristocracia porteña, luego oligarquía porteña, serán reemplazados en su condición de comerciantes, tenderos, vinculados siempre con el exterior por la compra y la venta de mercaderías, intermediarios en definitiva, por los apellidos ilustres, permítame las comillas, Anchorena, Pereda, Martínez de Oz, etc. Esto es una generalización que hago, pero como para poner nombre y apellido a ambos sectores sociales que en la misma génesis de la ciudad capital, que luego será capital del Virreinato del Río de la Plata, se escinden, se enfrentan porque tienen dos miradas distintas de la vida, dos concepciones distintas de los valores éticos, unos vinculados a la riqueza fácil, mala vida, al margen de la ley, otra a la defensa de los valores éticos, a una idea de virtud. Estoy quizá generalizando, pero permítanme hacerlo para esta exposición. En el próximo video vamos a ver cómo encaja en esta historia la figura de ese gran criollo, ese primer gran caudillo del Río de la Plata que fue Hernando Arias de Saavedra, conocido popularmente como Hernandarias. Los dejo por ahora, nos vemos en el próximo Mates con Historia, espero que estén bien.